Bienvenidos, hermanos y amigos, al estudio de la lección número 11. Compartir la historia de Jesús. Texto para memorizar, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro estudio. No hay nada más poderoso como testimonio que una vida cambiada, una vida transformada. Mucha teología, mucho conocimiento, sin una transformación de poco sirve. Muchas doctrinas, conocimiento de doctrinas, de profecías, tampoco ayuda cuando la vida no ha sido cambiada por el Espíritu Santo. Pero es extraño que se cuestione el testimonio personal de alguien que ha sido transformado por Jesús. Así que, mi querido hermano y amigo, que nuestra vida sea una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que Él significa para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con una fuerte oposición. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad ha impactado nuestra vida. La verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. Jesús, la base de nuestro testimonio. Como cristianos tenemos algo que contar. ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? Una historia que nadie más podría contar como nosotros que tenemos esa experiencia. A veces hablar de estas cosas a algunos incomoda, pero ¿podríamos contar algo con más seguridad que esto? Miremos cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Efesios 2, 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Te fijas ahí, María Eugenia y hermanos queridos, las pautas que nos da el apóstol Pablo. Primero estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Dice allí, seguíamos la corriente del mundo, o sea, por donde el mundo iba, para allá íbamos nosotros. Y complaciendo los placeres. Muchos de nosotros no nacimos en el Evangelio. Conocimos el Evangelio ya habiendo andado parte de nuestra vida en asuntos de este mundo. Tal vez hablamos para alguien que nació siendo cristiano, en un hogar cristiano, pero también se dio contra el mundo. Así, mis hermanos, que eso éramos en otro tiempo. Dice el apóstol también que entonces seguíamos los deseos de la carne y esa parte al final dice, como los demás, como los que no tienen un conocimiento del Salvador. Ahora, después de conocer a Cristo, entonces, ¿qué cambió? Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué cambio más drástico, ¿no? Un cambio que muestra lo que Cristo puede hacer en la vida del que se acerca a Él. Porque antes, como ya lo dijimos, estábamos muertos en delitos, en pecados, haciendo la voluntad de la carne,
éramos hijos de ira por naturaleza, pero hemos sido transformados. Algo también para resaltar es que lo que parecía ser felicidad, y que eso es lo que en el mundo se presenta como felicidad, era algo que dejaba la vida vacía. Muchos que dicen ser felices no son felices. Solo serán felices aquel día que a través de aceptar a Cristo como Salvador, entonces su gracia les transforme, su misericordia les lleve a un conocimiento de la vida venidera y su bondad transforme su corazón y su vida. La vida familiar, la vida en el trabajo, la vida en cada lugar donde estemos será de gran bendición. Uno de los detalles de esta lectura es el de cómo nosotros somos salvos, no por obras, sino por gracia. Pero ¿cómo podemos desligar las obras de esa gracia o de esa fe? ¿Será que la fe no nos motiva para obrar? Claro que sí. Si estamos aferrados del Señor y le amamos por fe, pues estamos más motivados a trabajar para Él. Entonces, como hay una polémica en el mundo, porque somos salvos sin obras, algunos argumentan que no hay que hacer absolutamente nada, volvemos siempre a como a ese círculo vicioso de no armonizar las cosas. Y vale la pena recordar las palabras de Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. O sea, la fe en el Señor nunca nos va a eximir de hacer las cosas que debemos hacer. De hecho, en el versículo 10 de la lectura que ha tenido María Eugenia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que, ¿se cuentan las obras? Claro, por supuesto. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas cosas el cristiano hace, no para salvarse, sino porque Dios ha preparado esas obras para que Él las haga. El tópico 2 de nuestra lección está titulado El poder transformador del testimonio personal. Y aquí analizamos la vida de hombres que andaron con el Señor Jesús 3 años y medio, pero todavía necesitaban cambios. ¿De quién hablamos? De los discípulos. De los discípulos del Señor Jesús. Aquí relacionamos a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno. Imagínate ese remoquete, los hijos del trueno, que eran hombres que aún necesitaban un cambio que el Señor quería hacer en ellos. Pero ese cambio podríamos decir que llegó después de haberse ido el Señor. Comprendieron el propósito de las cosas, vino el Espíritu Santo y las vidas de estos hombres tuvieron un cambio también muy, muy notable. ¿Recuerdan ustedes el episodio de el problema en Samaria? Cuando fueron rechazados, cuando no les dieron allí albergue en Samaria. ¿Qué dijeron ellos? Señor, ¿mandamos como hizo Elías que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. El Señor los reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? En la presencia y en el amor de Jesús, la impetuosidad de ese carácter no tenían cabida. Porque Cristo lo había dicho. ¿A qué había venido Él? A traer paz. Y a traer salvación. Entonces miren ahora el espíritu de Juan. Cuando uno lee las cartas de Juan, aquí ya no encontramos al hijo del trueno. Y lo conocemos como el discípulo del amor. El discípulo que tenía una palabra de amor, que tenía algo en el corazón totalmente diferente. Primera de Juan 4:1-4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y al leer capítulo 4, versículos 7-11 y 5:1-5, encontramos en estos pasajes el testimonio del apóstol Juan
de cómo tuvo en su vida lugar el cambio. Un cambio que, por supuesto, comenzó con ese trajinar, en ese caminar con el Señor Jesús, pero que fue más pleno cuando ellos comprendieron cabalmente la obra que Él había venido a hacer. Leo el deseo de todas las gentes en la página 13 el siguiente pensamiento. El ejercicio de la fuerza es contraria a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Tópico número 3. Contar la historia de Jesús. Hemos sido llamados, hermanos queridos, a contar no nuestra historia es secundaria. ¿La historia de quién? De Jesús. Porque Él fue el que nos transformó. Pregunto y esperamos que tengan la respuesta inmediata. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? Fueron unos hombres locos endemoniados. No fueron a ninguno de sus discípulos, fueron endemoniados. Vale la pena recordar que posiblemente hay aquí una contradicción, algunos dicen que es una contradicción porque en uno de los evangelios dice, en Mateo dice que eran 2, Marcos dice que era 1. Lo importante aquí en este testimonio es lo que pasó en las vidas de estos hombres. ¿Te imaginas? Esos hombres que habían sido terribles, hombres con un aspecto que espantaba, y ahora toda aquella gente de aquella ciudad los ve sentados a los pies de Jesús escuchando su historia, su predicación. ¿Cuál fue la impresión de ellos? Debe haber sido muy grande porque es que los conocían. Como nos impresionamos nosotros a veces cuando encontramos personas que en otro tiempo les conocimos con una vida desordenada, borrachos, pendencieros, y los vemos ahora bien vestidos, con una Biblia bajo el brazo. ¿Y cómo nos impacta eso? ¿Qué pasó, hermano? ¿Y qué es lo que le dicen a uno? Transformado por Jesús, entregó su vida a Jesús. No, hermano, estudiando la Biblia, estoy asistiendo a una iglesia o a la iglesia, y eso es algo que llena de alegría, llena de motivación. Leamos algunos textos de esta historia, versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea que estos misioneros ya salieron a contar lo que había pasado. Y yo me atrevo a asegurar que su trabajo dio frutos. Claro. ¿Por qué? Porque no había otra cosa más poderosa que esa. La vida de esos hombres, que había sido tan terrible ahora, era completamente diferente. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona a la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Deseado de todas las gentes, páginas 311 y 312. Tópico número 4. Miércoles. Testificar con seguridad. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay algo convincente y es la seguridad, no solo de nuestra salvación, la seguridad de lo que hemos creído. Es muy claro que si no tenemos la seguridad de la salvación, ¿cómo la podemos compartir? No nos van a creer, es muy difícil. Sí, porque a veces hay dudas, muchas personas y muchos cristianos tienen dudas. Bueno, esas dudas en sí no son malas, pero cuando alguien vive atormentado, ¿será que yo sí voy a salvar?
¿Será que voy a ser salvo? Eso llega al momento cuando se pone como tan, ¿cierto?, tan negativo que esa persona no se va a sacar de su mente que no va a ser salvo. Ahora, esa seguridad, mis hermanos queridos, no es la seguridad del salvo siempre salvo. No, porque hay una tendencia también doctrinal que dice que una vez aceptó a Cristo ya se salvó y haga lo que haga se va a salvar. No, esa salvación es una salvación que se confirma día a día en nuestra presencia con Jesús, en nuestra relación con Jesús, porque es posible perderla. Segunda de Pedro 2:18 al 22 y Hebreos 3:6, Apocalipsis 3:5 nos dicen que es posible volver atrás. Pedro dice, el perro vuelve al vómito. Y más les valió haber no conocido, o sea que está hablando de personas que conocieron, pero que se apartaron. Así que mi hermano querido, testificar con seguridad es creer que lo que el Señor ha hecho es más que suficiente para mi salvación. En el tópico número 5, parte del jueves, está titulado Algo por lo cual vale la pena testificar. Con Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta, ¿hay sacrificios que hacemos cuando citamos a Cristo? Claro que sí. ¿O no hay nada que se haya que hacer? Sí, sí hay sacrificios que tenemos que hacer. Y recuerdo Salmo 55, la invitación del Señor a juntar a sus santos. Júntenme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hay cosas que debemos rendir a Cristo. Y posiblemente, mis hermanos queridos, al tomar esa cruz, como lo dice Lucas 9:23, tomar una cruz y seguir al Señor cada día, tomar esa cruz fue dolorosa para muchos. ¿Por qué? Porque hay cosas de este mundo que aunque nos perjudican, costó dejarlas. ¿Y cuántos hoy lloran por tener que dejar esas cosas? Yo he visto mujeres adoloridas por que van a dejar ciertas cosas, adornos personales y ciertos gustos que ellos han tenido. O sea que sí hay cosas que nosotros debemos hacer. Pero esos sacrificios, mi hermano querido y amigo, por dolorosos que nos parezcan, por preciados que los tengamos, nos deben llevar a comprender que hay algo mayor para nosotros, que esas cosas un día las veremos como basura. ¿Por qué? Porque centramos nuestra vida en el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio del Señor Jesús, su amor por nosotros, mi hermano, nos llevará a retener ese amor que Él ha tenido por nosotros. Gracias a Dios que dio a su Hijo para que muriera en esa cruz y nos diera vida. Y como Pablo llegara a tener las cosas de este mundo como basura. Sin embargo, la historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. No es que estas personas se estuvieran ganando la salvación o que sus actos, sin importar cuál desinteresados y sacrificados hayan sido, les dieran mérito ante Dios. En cambio, en la mayoría de los casos, al darse cuenta de lo que Cristo ha hecho por ellos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a poner todo sobre el altar del sacrificio, de acuerdo con el llamado de Dios en su vida. O sea que nuestro testimonio se va a basar siempre no en lo que nosotros hacemos, en lo que Cristo hizo por nosotros. Y es la referencia que tenemos de las citas del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, 10:10, 14:27 y 1 Corintios 1:30. Es el testimonio de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios, de una vida que Él nos da en abundancia, de una paz que Él nos da. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma, ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma.
La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este comentario. Esperamos que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén.